¿Os suena este versículo que os voy a leer? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Fijaos que aquí era Pablo que lo escribió. Pablo habla de tres principios fundamentales, básicos, alrededor de los cuales se fomenta una buena relación con Dios. O dicho de otra manera, se promueve una vida espiritual sana. La fe, la esperanza y el amor. Estas tres mismas cosas, estos tres mismos principios, los recuerda Pablo con las siguientes palabras. Y lo hace dando las gracias a Dios porque había una congregación, una iglesia local, concretamente estaba en Tesalónica, donde Pablo se alegraba de que ellos habían entendido esta verdad tan importante y por eso con estas palabras se dirigía a la iglesia diciéndole: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. ¿De qué cosas, Pablo? ¿De qué cosas tú te alegrabas, te acordabas y sin cesar dabas gracias a Dios? Pues de estas cosas, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Te has dado cuenta que ha mencionado las mismas tres cosas? Pero dicho ahora, más enriquecido. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la esperanza, refiriéndose a la constancia que tenéis en esa esperanza. Pero nos añade otra cosa, que esas tres cosas están en Cristo Jesús. Porque ¿en quién si no podríamos nosotros depositar estas tres cosas? Tendríamos que recordar las mismas palabras de Jesús cuando Él dijo: el que me escucha a mí, que escucha mis palabras, es como el hombre que construye su casa sobre la roca. Luego vendrán tormentas, vendrá el viento, vendrá lo que sea, pero esa casa no va a ser una ruina nunca. Nunca va a ser una ruina porque está cimentada sobre mí. Quiere decir que de alguna manera, tanto la fe como la esperanza, como el amor, tienen su fundamento en Cristo Jesús. Estamos celebrando estos días la Navidad. No hay ningún versículo en la Biblia que nos diga que tengamos que celebrar la Navidad. Ninguno. Pero hay un deseo y un mandamiento expreso de Jesús diciendo que cada vez que nos congregáramos el primer día de la semana, lo recordáramos y celebráramos su vida, su muerte y su resurrección. Cosa que deberíamos de tener presente, como ya he hecho mención de Carlos antes. Algo que deberíamos de ser conscientes cada mañana cuando nos levantamos. De que en Jesús, nosotros podemos encontrar realmente el significado de nuestra propia vida. Tres cosas: el amor. Quizá deberíamos ponerlo negro antes de aportar fe,
esperanza, amor. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos fe? ¿Qué sería de nosotros si estuviéramos siempre continuamente llevados como por las olas del mar, como el viento, como una barca sin timón? En la duda, en la incertidumbre, en el agnosticismo de nunca saber dónde está la verdad, ni qué es real, ni qué no es real. ¿Cuántos de vosotros quieren morir? ¿Hay alguno de vosotros que quiera morir? No fuimos creados para morir. Fuimos creados para tener vida. Otra cosa es lo que le pasa a mucha gente, que está harto de la vida que lleva. Y a veces decide poner fin a esa vida. Pero dentro de nosotros siempre hay el deseo de la existencia. Y de que esa existencia sea mejor. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la esperanza de que, por ejemplo, mañana vamos a abrir los ojos? Piensa por un momento que hoy fuera el último día de tu vida. Sin nada que creer, sin esperanza y también sin amor. Todos necesitamos ser queridos. Y de hecho, te digo más, si tú no amas a nadie, no eres nadie. Si lo único que eres capaz eres de amarte a ti mismo, eres vano, vacío, estás hueco. Pues frente a eso, a esa oscuridad, Pablo y en Cristo encontramos primero el amor. Lo sabéis de memoria, ¿verdad? De tal manera, Paula te amó Dios, que te dio a su Hijo Jesucristo, para que si tú crees, no te mueras, sino que tengas vida eterna. Ay, mira, acaba de decir en este solo versículo Juan las mismas tres cosas. De tal manera ama a Dios, te ama a ti, que te ha dado una cosa, a Cristo. ¿Para qué? Para que tú creas, que tengas fe. Para que por medio de esa fe tú esperes lo mejor que puedas estar esperando en esta vida, que es no morir, sino tener vida eterna. Amor, fe y esperanza. Las tres cosas fundamentales de las que estamos hablando, o de las que estamos hablando. En esas tres cosas. Mira, hay muchos versículos en la Biblia que te hablan que Dios hace, Dios piensa, Dios siente, pero pocas veces te dice que Dios es algo, como que forma parte de su misma existencia, de su mismo ser. Una de ellas, por ejemplo, es Dios es luz y en Él no hay oscuridad. ¿Sí, luz? Dios es luz y en Él no hay oscuridad, porque si hay luz, de la luz no puede haber oscuridad, no hay sombra. Y de esas otras pocas cositas que hablan de que Dios es algo, ahí sale Dios es amor. Estamos hablando de esas tres cosas fundamentales, básicas, sobre las cuales nosotros deberíamos de establecer esa vida, esa relación para con Dios. Y es Dios quien la comienza por ese versículo que ya hemos leído antes, de que de tal manera amó Dios, ¿verdad?, al mundo, que dio a su Hijo unigénito.
Pero luego también Juan, en su primera carta, escribe estas palabras que ahora te voy a leer. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Si Dios es amor y tú no amas, tú no tienes a Dios. ¿Entendéis el argumento? ¿Cómo sé yo que estoy participando de la naturaleza de Dios? Pues en que tengo amor. Y cuando no lo tengo, no estoy actuando conforme a la naturaleza de Dios. También en ese mismo capítulo dice, en el amor, en el 16 primero, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. No hay manera de estar en Dios, de tener relación con Dios, si no es a partir del amor. Pero de ser amor. No es algo que tú dices que tienes. No es algo que tú sientes. Es algo que tú eres. Porque Dios es amor. Y claro, podríamos también recordar, y yo creo que más de uno de vosotros podría terminar este versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? En que aún cuando éramos pecadores, Cristo, el amor, murió por nosotros. ¿Por qué te amo, Ricardo? Pues porque eres alto, con los ojos azules, eres fuerte, estás sano, eres un hombre vigoroso, hombre, puedes echar una mano. Amamos porque esa persona nos da motivos para ser amada. Pues recuerda que en ti no había ningún motivo para que Dios te amase. Aun cuando tú eras un pecador. Es decir, aun cuando tú eras lo contrario de lo que Dios quiere que tú seas, su Hijo Jesucristo, que era lo más valioso que tenía el Padre, murió por ti, por amor. ¿Cuántas veces no cometemos el error de juzgar quién merece nuestro amor y quién no? Pues mira, te voy a decir una cosa, planteártelo de otra manera. Cuando tú amas, eres como Dios. Cuando tú no amas, ya no estás actuando como Dios. Pero es que ese no se lo merece. Claro, justamente. Lo mismo podría decir Dios de ti. Lo mismo podría decir de ti. Y a pesar de todo, Dios te amó para que tú tengas la oportunidad de disfrutar de lo más grande, que es de Él y de una vida eterna con Él. ¿Sabéis de qué material estaban hechos los clavos con los cuales Jesús fue clavado en la cruz? ¿Algún valiente que se atreva? ¿Con qué tipo de material creéis que estaban hechos? Los clavos que sujetaron a Jesús en la cruz estaban hechos de amor y de obediencia al Padre. ¿Vosotros pensáis que alguien podría haber sujetado a Jesús
Si cuando fueron a prenderlo y Pedro salió con esa espada a defenderlo, deja que ya estoy yo aquí para que nadie coja. Le dice Pedro, si yo le podría decir al Padre que me mandara una legión de ángeles, y solamente con un ángel podría destruir el mundo entero, Dios, ordenado por él, ¿no? Con uno solo. Y Jesús tenía a su servicio legiones de ángeles. ¿Creéis que alguien podría haber sujetado a Jesús en la cruz? Ni un clavo de hierro, ni de bronce, ni de nada. Lo que sujetó a Cristo en la cruz fue el amor que te tenía a ti. Y el amor que tenía a su Padre, que se mostró en obediencia. ¿Cómo es el amor que tienes tú para con Dios? ¿Cómo es? ¿Es lo que dices? ¿Es lo que haces? ¿O es lo que eres? No solamente el amor, sino también podríamos ver lo que es el amor. Os decía antes al principio, ¿hoy alguien sabe o ha escuchado alguna vez el versículo? ¿Alguien lo recuerda dónde era? ¿Dónde estaba escrito? Eso de ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sabéis qué capítulo es, verdad? Es la conclusión, casi la conclusión del capítulo 13 de la primera carta de Corintios, de Pablo, donde habla del amor, de la importancia del amor. Y describiendo el amor, podemos comprobar cómo es de sano y de completo el amor que nosotros tenemos. Porque mira, dice del amor que todo lo sufre, todo lo cree. También tiene fe el amor. Todo lo espera. Que también tiene esperanza el amor. O sea, que cree, el amor es lo que ayuda a creer y a esperar. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora te quiero, ahora no. Ahora sí te quiero, ahora ya no te quiero. Porque has hecho esto, ya no te quiero. El amor nunca deja de ser. El amor es sufrido, como decía anteriormente, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor es la auténtica perfección. Y Jesús es ese amor hecho carne. Si tú quieres aprender o saber cómo es el amor, conoce a Jesús. Que quieres vivir amando, vive como Jesús vivió. De cómo no le importaba que se le acercaran leprosos, mendigos, los desahuciados, los que nadie quería, esos niños ruidosos que molestaban, que hasta sus propios discípulos decían: ¿qué tal los niños que están molestando al maestro? No, Jesús tenía otra manera de ver la vida. Y de a quién le daba importancia y a quién no. Con quién decidía pararse y de cuáles prefería seguir de largo y no perder el tiempo. Porque él no había venido a buscar a los que se creen santos y justos. No había venido a buscar eso. Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A los que tienen hambre y sed de justicia, a los pobres de espíritu, los que sienten necesidad, a aquellos que claman en su interior: yo necesito algo más. Esta vida no puede ser solamente esto, tiene que haber otra cosa más grande y más gloriosa, porque hay una voz dentro de mí que la desea.
no solamente el amor, sino la fe, ¿verdad? Del cual en Hebreos 12, capítulo 2, nos recuerda lo que te voy a leer a continuación. Como consejo aquí decía que deberíamos de tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús fue el autor y consumador de la fe, es decir, el líder, el capitán, el que hizo posible, el que abrió ese camino. No solamente él como autor de la fe, sino el que la consumó, el que la completó, el que la hizo perfecta. ¿Para qué? Para que tú puedas alcanzar la misericordia de Dios por medio de la fe. ¿Quieres creer? Al que cree todo le es posible, dijo Jesús. Pues yo quiero y le voy a pedir a Dios que me toque el gordo de Navidad. ¿Tú se lo pediste? Yo no, porque sabía que si no me lo quería dar, no me lo iba a dar. ¿Por qué seguimos pensando que necesitamos a Dios para que aquí en esta vida nos vaya mejor? ¿Por qué? Sí, en Jesús es la encarnación del amor de Dios. Y si Él es el autor y consumador, Él es el ejemplo de la fe. ¿Recuerdas lo que hizo Jesús? Que se despojó de su gloria, se despojó de su posición de privilegio, se encarnó en un hombre y vino aquí a ser tentado, a ser perseguido, a ser insultado, a ver cómo la gente blasfemaba y hablaba mal de Dios, de cómo incluso aquellos que representaban a Dios, las religiones de su tiempo, habían torcido la voluntad del Padre, y cuántas veces él tuvo que decir que no es así, que es de esta otra manera. Y que luego él mismo, y como hemos leído en Hebreos 12, que menospreciando el oprobio, o sea, el cual, por el gozo puesto delante de él, es decir, sabiendo con la esperanza de saber cuál era el resultado de su obra, por ese motivo, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Que tú alguna vez has sido insultado, te han faltado al respeto, tal y cual, pues si a lo mejor tampoco tú lo mereces. O alguien se merece. Estamos hablando de que era Dios el que fue menospreciado, el que sufrió el oprobio y el sufrimiento de la cruz. ¿Por qué? Porque él ya sentía gozo antes de sufrir eso, sabiendo cuál iba a ser el resultado. Eso lo dice también en Isaías 53, ¿no? Cuando él habla de que él hallará gozo en el resultado de la obra que él había de hacer después de sufrir. Todo esto venía a cuento de que a veces pensamos que necesitamos a Dios para tener una mejor vida aquí. No es así. Necesitamos a Dios ahora aquí para tener la garantía de que vamos a tener una vida eterna con Él. Y que mientras tanto, como dijo Pablo, doy por bien empleado todo el sufrimiento, todo lo que haya que esperar, todo lo que haya que sufrir. ¿Por qué? Porque incluso hasta
el sufrimiento produce prueba y la prueba implica paciencia y la paciencia esperanza. Porque no es todo lo que estamos pasando aquí, no es comparable con las glorias que habremos de recibir. Que no necesitas a Dios para que te toque el gordo de la Navidad. Necesitas a Dios para lo que te dijo Jesús. Y que te voy a leer. Podía recitarlo de memoria, pero no quiero decir. Cuando Jesús empezó diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. ¿Por qué? Yo no miento. Es en Juan 14. Y lo quería buscar porque quería leer otro versículo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Estamos hablando de la fe. De ese amor que te lleva a la fe, pero que es una fe que se proyecta hacia la esperanza. No lo que vas a tener hoy, sino a lo que vas a tener un día, que es realmente lo glorioso, lo inmerecedero, aquellos tesoros en los cielos que no pueden ser robados por los ladrones, que nadie te va a poder quitar. Además no hay que pagar impuestos. Jesús es el que te abre ese camino de fe. Por eso cuando Él decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero empieza con la duda. Tomás, en este caso. Tomás, con la duda. Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Es verdad, si tú no sabes dónde va y cómo va a ser el camino. Vale. Y Jesús le dijo, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vino al Padre sino por mí. Ya sabe cuál es el desorden. Es el camino que lleva al Padre, el camino que te reconcilia con Dios, el camino que te garantiza a que Dios te vuelva a darnos el paraíso eterno. Y Él es el camino, y Él está preparando un lugar para todos aquellos que creen. Para que vivamos con esa esperanza de que la muerte no es el final, sino el principio. La muerte no es el final, es el principio. Por eso Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Es ganancia. Y aún así, después de la duda de Tomás, bueno, también hubo otra duda. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza. Certeza y convicción. ¿De qué? Tanto de lo que se espera porque no ha sucedido aún, como de aquello que no se ve. Muéstranos al Padre. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Padre? ¿Y qué le respondió Jesús? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tú necesitas ver
lo que sucedió cuando llegó Colón en 1492, a lo que después se conoció como América. ¿Tú lo has visto? Entonces, ¿por qué lo crees? ¿Por qué lo crees? Porque hay historiadores que lo han creído. ¿No? La Biblia dice, completamente también el autor de Hebreo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Acerca de qué? De las cosas que sucedieron, de las cosas que hizo Jesús, de cómo Él murió, de cómo Él resucitó. Mira por dónde. Los dos que le habían preguntado, primero Tomás y luego Felipe. Tomás, ¿qué es lo que le pasó? Que el Maestro ha resucitado. Y decía, yo si no lo veo, no lo creo. Tengo que tocar, ¿verdad? Tengo que tocar. En cuanto que Jesús lo vio, ¿verdad? Le dijo, no, mete los dedos en la llave. Mete los dedos en la llave. Tú también necesitas ver para creer. O te basta con aquellos que lo vieron y dieron testimonio de aquello. ¿Que no creéis que Colón estuvo en 1492 en América? Pues mira, viendo a Liliana, viendo a Edwin, a Juliet, fruto del encuentro, ¿verdad?, de dos civilizaciones. Y estamos aquí y somos hermanos. Hermanos de sangre y hermanos espirituales. Necesitamos ver para creer. No basta con todos aquellos que sí vieron a Jesús y que dieron testimonio de él. Hasta el historiador Josefo, que era un historiador de origen judío, pero que escribía para el Imperio Romano, informándole de todas las cosas que sucedían en la antigua Palestina, él mismo escribió, y había un tal Jesús que hacía grandes milagros y que murió y que al tercer día resucitó. Pero seguimos a veces, es que si yo no toco, no puedo creer. O aquello de, cuando yo lo vea, a lo mejor cuando ya lo vea es tarde. Jesús quiso que comprendiéramos la importancia de creer sin ver. De hecho, Él dijo, bienaventurados los que un día creerán sin haber visto. Porque ellos sí habían visto. Él dejó que un amigo suyo falleciese, Lázaro. Y mira que lo amaba, y amaba a sus dos hermanas. De hecho, tenía la costumbre de quedarse allí en su casa cada vez que iba a Jerusalén. Y decidió que era mejor que Lázaro muriese de aquella enfermedad, para luego hacernos comprender que él tenía el poder sobre la muerte. ¿Que no te crees que Jesús tiene el poder sobre la muerte? Él también lo lleva a decir, que sepáis que yo tengo autoridad para poner mi vida y volverla a tomar. Y lo demostró, que puso su vida y la volvió a tomar. Y por eso con su resurrección fue proclamado, sellado, ¿verdad?, como el auténtico Mesías, como el Hijo de Dios, el Todopoderoso, y por eso es el Rey de la cabeza de la Iglesia. Amén. Porque la esencia de la fe no es pensar que yo creo que algo habrá, sino estar auténticamente convencido, con la certeza de que eso es así. Y que, como dijo Jesús en ese mismo capítulo de Juan 14, voy a preparar un lugar para vosotros, yo soy el camino, el Padre, si el que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Y él luego termina diciendo también en ese capítulo que donde él, en este mismo capítulo, promete de que no os dejaré solos. No termino de escuchar.
Bueno, habíamos leído antes, ¿no?, de que Jesús había de ir y que luego volvería con nosotros, ¿no? Y luego también en esa misma conversación, que sería ya el final del capítulo 14, que es largo, ¿no?, donde Jesús dice, y no os preocuparéis que no os voy a dejar solo, que yo me voy, pero os voy a dejar ¿el qué? Al Espíritu Santo, al Consolador. Donde luego él mismo se identifica con el Espíritu Santo, igual que el Espíritu Santo se identifica con Jesús, igual que Jesús es el Padre, igual que el Padre es igual que Dios. No os dejaré solo. Eso, ¿tú estás convencido de que es así? ¿Estás convencido de que Dios está viviendo dentro de ti? ¿Y eso qué te da? ¿Qué te produce? Te produce la capacidad de amar como Dios amó. Te da la seguridad, la firmeza, la certeza, la convicción de aquellas cosas que todavía no ves, o aquellas cosas que son invisibles para ti, pero que sabes que están ahí y que existen. Esa presencia de Dios dentro de ti, el Espíritu Santo, te da la tranquilidad, la firmeza de saber que un día estarás delante del Padre y podrás orar por la eternidad junto con Él. Porque hacia eso deberíamos de estar avanzando. Hacia eso deberíamos de estar madurando. Si algo deberías de preguntarte ahora, al final del año, es hablar con el Padre y decirle, papá, sigue enseñándome a amar, como había mencionado Ricardo en la oración al principio. Sigue enseñándome a amar. Que mi fe ahuyente de mí las dudas, los temores, los miedos. Igual que el amor evita las envidias, los celos, los rencores. Igual que el amor es el antídoto contra, ¿sabes?, el señalar a los demás, el no aceptarnos, es el antídoto contra las divisiones, es el antídoto contra las peleas. Pues que la fe sea también el antídoto. De decir, no sé qué va a pasar mañana. No lo he podido evitar, mirad, el sobre. ¿Te acuerdas del sobre, verdad? El sobre donde estaba el resultado clínico de las pruebas que le habían hecho. Que ella dice, no lo voy a abrir, ¿para qué? Ese sobre podía estar como diciendo, o estás condenada o no estás condenada, ¿verdad? Pero ella decidió tener fe. Y aunque no siempre se puede aplicar ese criterio, porque a veces Dios decide que muramos de una manera o muramos de otra, sí es verdad que la fe es el antídoto contra la duda, contra la incertidumbre, contra el miedo, contra la ansiedad, la preocupación. ¿Qué comeremos mañana? ¿Qué nos vamos a vestir mañana? Y Jesús decía, ¿qué estáis pensando? ¿Estáis pensando todavía en las cosas de aquí de la tierra? ¿Por qué no pensáis mejor en las cosas del reino de los cielos? Porque Jesús dijo, yo he venido, y quiero unir estas palabras terminar, yo he venido para que tengáis vida. Y vida en abundancia, de una forma plena. Que tu vida espiritual se desarrolle en función de estas tres cosas. De un amor perfecto, como Dios es perfecto. En una fe inquebrantable y en una esperanza que persevera a pesar de todas las cosas que nos tengan que venir por el camino, sabiendo que en Cristo ya somos más que vencedores. Que se vean los